Raúl, ahorita que se escribe tanto sobre estos secretos del buen vivir para ser exitoso, para que mi emprendimiento surja, para que mi idea de negocio pueda captar la atención de la gente, esta propuesta que tú presentas, ¿qué es lo que les ofrece a los lectores y a las lectoras? En primer lugar, yo lo he titulado El arte de servir para triunfar, desde el yo servidor. Aquí está la portada. Y transmite una esencia, porque en un principio, cuando yo quise escribir este libro, lo hacía como desde el rol de empresario. Entonces había como muchos clichés en mi mente de que el cliente siempre tiene la razón, ese tipo de cosas, ¿no? Que se habla en el tema del servicio. Que para poder lograr ese triunfo empresarial que yo tanto profesaba, yo tenía que hacer una revisión interna de mi persona. Entonces ahí empecé a estudiar otras cosas. Me convertí en coach, por eso me dicen el coach Raúl, y practico este arte de hacer preguntas desde todo lo que tiene que ver con la empatía y la ética de lo que es el coaching. Y también trabajé mucho en programación neurolingüística para poder ver esa transformación que yo quería encontrar con la gente que trabajaba conmigo. Y mira que ha sido como una especie de mantra para todo lo que hago, lo empresarial, lo familiar, lo de la amistad. Entonces tiene una esencia de desarrollo que servir es donde tu primer cliente eres tú misma o yo mismo. Ese es un desarrollo interno, un desarrollo endógeno, donde tú gestionas tu propia emoción, tu propia personalidad, sin dejar de ser tú, y allí es cuando empiezas a ver cambios en el mundo. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de la Librería del Sur, Entre Libros. Recuerde que todos los jueves estamos publicando una nueva entrevista con una personalidad del libro vinculada al mundo editorial venezolano, desde la creación literaria, la distribución, la comercialización y de la creación de las diferentes opciones que tienen los lectores y las lectoras para su encuentro con el libro. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que interesa mucho, y es cómo crear esas estrategias para que esa idea que tenemos de emprendimiento, de negocio, cómo transformamos nuestro comportamiento y nos convertimos en agentes de triunfo de cada una de esas ideas que tenemos para compartir con la gente en las diferentes formas de negocio que puedan existir y se puedan crear dentro y fuera de Venezuela. Y para eso vamos a hablar con Raúl Camacho, quien es mentor, profesor, también autor del libro El arte de servir para triunfar, un bestseller creado por Araca Editores, que el día de hoy vamos a hablar de qué se trata este libro, qué es lo que nos enseña, cuáles son los secretos que comparte Raúl Camacho en esta obra que viene a presentar y a compartir con el público venezolano. Bienvenido a Entre Libros, Raúl. Encantado de estar aquí entre libros, porque esto es literalmente entre libros. Y en especial porque esta ha sido una librería que me ha apoyado desde hace muchos años por medio de Araca Editores. El primer libro que sacamos en Venezuela estuvo aquí, y la gente, cuando íbamos alrededor y yo viajaba, me decían, ay, ¿lo compré dónde? En la Librería del Sur. Entonces, en ese momento para mí era súper espectacular que mi libro estuviera en una librería, y esta fue de las primeras donde estuvo, así que... Buenísimo. Raúl, ahorita que se escribe tanto sobre estos secretos del buen vivir para ser exitoso, para que mi emprendimiento surja, para que mi idea de negocio pueda captar la atención de la gente, esta propuesta que tú presentas, ¿qué es lo que les ofrece a los lectores y a las lectoras? En primer lugar, yo lo he titulado El arte de servir para triunfar, desde el yo servidor. Aquí está la portada. Y transmite una esencia, porque en un principio, cuando yo quise escribir este libro, lo hacía como desde el rol de empresario. Entonces había como muchos clichés en mi mente de que el cliente siempre tiene la razón, ese tipo de cosas, ¿no? Que se habla en el tema del servicio. Pero ¿cómo te parece que luego me di cuenta que era un tema de introspección? Que para poder lograr ese triunfo empresarial que yo tanto profesaba, yo tenía que hacer una revisión interna de mi persona. Entonces ahí empecé a estudiar otras cosas. Me convertí en coach, por eso me dicen el coach Raúl, y practico este arte de hacer preguntas desde todo lo que tiene que ver con la empatía y la ética de lo que es el coaching.
y también trabajé mucho en programación neurolingüística para poder ver esa transformación que yo quería encontrar con la gente que trabajaba conmigo. Entonces, bueno, ahí me di el primer golpe en la pared. No, Raúl, o sea, tú no sabías nada todavía de servicio en ese momento. Yo me portaba muy bien, hacía mis cosas, pero esa introspección me llevó a empezar a escribir a partir de un precepto que es inspirar, conectar y transformar. Y mira que ha sido como una especie de mantra para todo lo que hago, lo empresarial, lo familiar, lo de la amistad. Entonces tiene una esencia de desarrollo que servir es donde tu primer cliente eres tú misma o yo mismo. Ese es el primer cliente que hay que cultivar. Ese es el primer cliente que hay que atender, porque ese templo que eres tú como persona, cuando lo cultivas, entonces puedes ver la transformación alrededor. Entonces ese es un desarrollo interno, un desarrollo endógeno, donde tú gestionas tu propia emoción, tu propia personalidad, sin dejar de ser tú, y allí es cuando empiezas a ver cambios en el mundo. Ajá. ¿Y cómo nos convertimos en ese elemento de transformación, de inspiración a la hora de concretar, de hacer posible una idea de negocio que tenemos, Raúl? Primero que nada, conectar con el propósito. Y eso se escucha y se ve en todas las redes sociales. Escuchamos mucho, sí, con el Ikigai, sí. El tema está, ¿cómo estás tú con respecto a ese propósito? ¿Y qué cosa de la que haces actualmente te aporta para ese propósito? Pero cuando lo tenemos bien claro, cuando lo enfocamos bien, entonces allí puede surgir todo ese tema del emprendimiento. Y de la mano en lo que es el arte de servir, ese yo servidor, esa introspección. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando nosotros estamos haciendo lo que nos gusta o para lo que el mundo está preparado a recibir de parte de nosotros, entonces todo va a fluir en la empresa. Y hay personas que dicen, bueno, pero es que soy empleado. Ok. Que es una frase un poco fuerte porque hoy en día se consideran colaboradores los que trabajan en las empresas. Pero digamos que este cuento del empleado, tú puedes seguir siendo emprendedor, que lo llamamos intraemprendedor. Trabajando para una empresa, porque digamos que todo esto es una dinámica. Se necesitan jefes, se necesitan operarios, se necesitan personas. O sea, es todo un sistema. El hecho que te encuentres en un lugar determinado no significa que seas más o menos. Correcto. Es un tema de mentalidad. Entonces, cuando estás en modo servidor, inspiras, conectas y transformas en cualquier parte. Este libro tiene una historia grandiosa que se llama La vendedora de libros. Y yo no sé, me vino a mi mente, estaba en un aeropuerto y se trata de una vendedora cuyo jefe era terrible, desastroso. Le bajaba la emoción a cualquiera en segundo. Pero esta mujer conectaba con las personas que llegaban, pasara lo que pasara, así hubiera una gran tormenta. Y un día se apareció un señor y preguntó por un libro y ella empezó a contarle todas las bondades del libro y lo que significaba para los lectores. Pero ese día había recibido pues los peores regaños de su vida del jefe. Y este hombre conecta con ella y le dice, ¿sabes qué? Yo soy el autor de ese libro. Y me parece genial que te puedas venir a trabajar conmigo. Y más o menos así finaliza esa historia que se llama La vendedora de libros. Pero la esencia de esto es que pase lo que pase, esté quien esté ahí respirándote al oído, tú tienes que mantener tu esencia porque tú no sabes cuándo vas a ser escuchado, escuchada. Y entonces allí es donde vas a verdaderamente triunfar. Entonces eso es constante. Y hay mucho de mí allí en esa historia. Luego, unos años después, esta es la 4ª edición, que ya es un bestseller. La gente me decía, Raúl, ¿pero qué pasó con la vendedora de libros? Querían saber lo que había pasado con la mujer. El desenlace. El desenlace. Y bueno, es que yo no estaba escribiendo una telenovela, pero fíjate que sí tenía un desenlace producto de 10 años de trabajo de mi parte. Y ella se llama Carmela, y Carmela allí muestra en lo que se convirtió después de ese episodio donde mantuvo su esencia y donde fue vista cuando pensaba que jamás iba a ser tomada en cuenta, pero resulta que estaba esperando ser tomada en cuenta por un jefe. No importaba quién era ese hombre y cómo se portara, lo que importara era lo que ella era en ese momento y entonces fue valorada. Sí, porque además tú, independientemente de las condiciones del trabajo en el que tú te desempeñas, que bueno, en algún momento pueden ser mejores o peores, tu trabajo habla por ti.
O sea, lo que tú Total. desarrollas, eso es lo que va a hablar de ti como profesional, como servidor en este caso. Ahora, Raúl, en la evaluación que tú puedes hacer para las diferentes marcas, empresas con las que tú haces ese trabajo de mentoría, ¿cómo está el nivel de la calidad del servicio en Venezuela? Los venezolanos que tenemos ese rol, estamos conectados con esa calidad, con ese rol de servir a los demás. Un gran porcentaje sí, porque también tenemos que reconocer que no todos nacieron para prestar un servicio y otros, como digo yo, han tenido ciertos sufrimientos o creencias que han traído de pequeños, entonces hacen que no tengan un buen performance como servidor. Pero cada uno tiene su talento para cada cosa. Entonces, tenemos un camino recorrido, pero hay que potenciar, reforzar, medir y mejorar. Y lo mismo pasa con cualquier otro país. En Colombia, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de trabajar, pasa igual. Hay zonas donde te atienden muy bien, pero fíjate que yo tengo un dicho, y lo pongo aquí: el servicio es como la sal en la comida. Tiene que ser el punto exacto, porque cuando tú como que atiendes mucho y que venga acá, tú te sientes como invadida, ¿no? Entonces, esa sal tú la sabes colocar con la práctica, con el conocimiento, claro, y con la pizca justa. Claro, y sobre todo con la introspección, porque entras en la empatía, aquello que llaman empatía, aquello que llaman carisma, eso es servicio, eso es hospitalidad. Entonces, actitud es importantísimo, pero también conocimiento, manejo de creencias, y es allí donde convertimos a un sistema en algo extraordinariamente conectado con el servicio. Porque además no todos los clientes, hay que ser como observador y ver hasta qué punto o esa forma de transformarte dependiendo de a quién vayas a servir, porque hay diferentes tipos de personas. Sí. De hecho, eso yo lo llamo el acompasamiento del cliente. Tú lo calibras, porque no es lo mismo trabajar con una persona muy concienzuda, que yo lo llamo en mi libro el búho, la persona búho, la persona que está orientada a la tarea, a una persona pantera que quiere todo para ayer y que tiene un tono de voz alto y que no soporta las demoras. Como ese que es más tranquilo, que se toma su tiempo, que tiene un rol de paz. Y aquel esponjado que tiene creatividad, y ese es el pavo real, el que quiere figurar, y bueno, entonces toda esta fauna, que el que dije que era tranquilo era el delfín, por cierto, toda esta fauna aparece para tú, desde tu personalidad, aprender a gestionarte, no dejar de ser, sino, bueno, si yo soy un pantera, yo tengo que aprender a compasar un delfín, pero no dejo de ser pantera. Me anticipo. Imagínate en otros roles, como en la pareja o en la familia, en los amigos, más allá de lo organizacional, porque ahí hay servicios en todo lado. Así. Siempre tú vas a tener un cliente enfrente. Las parejas, los hijos, o sea, los colaboradores de una empresa. Ahora, hablando del contenido específico del libro, háblanos un poco de los capítulos, de qué elementos vas a tú ahí desglosando, explicando, para que las personas que tengan la intención o que quieran buscar ese tipo de conocimiento sepan que se pueden encontrar en esta obra. Mira, tiene una característica. Primero, el lenguaje es diáfano, es muy sencillo, para que llegue a todo público. Sea un presidente de una compañía, como puede ser un operario, quien sea, ¿no? Y por otro lado, se mezclan historias como la que te comenté de Carmela, con reflexiones y también con técnicas relacionadas con el servicio. Y no solamente está Carmela, aparece Ataniel, que a Carmela es la parte más holística, Ataniel es el más empresario, y él acude a un coach y le pregunta, y lo que ocurre en esas conversaciones son metáforas que activan la presencia del servicio en los demás. Y también hay un capítulo relacionado con las preguntas poderosas, que ahorita el que sabe hacer preguntas, tú que eres una extraordinaria entrevistadora, el que sabe hacer preguntas tiene el poder. Eso te permite a ti entrar con la de ellos para salirte con la tuya. Ese es otro de mis refranes que lo tengo aquí. Pero eso no es por mal. Realmente salirte con la tuya es poder llevarlo a un terreno, pero primero indagando en el otro. ¿Qué está pasando con esa persona? Entonces el libro muestra muchos tips, historias, es una mezcla. Y te puedo confesar que yo a veces agarro el libro y digo, ay Dios, ¿en qué momento escribió esta parte? Y me sirve, entonces me da las lecciones a mí.
Y es grandioso. También yo acudí a muchos amigos que por medio del Facebook y del LinkedIn, que también se usa hoy en día, emitieran opiniones. Y ellos están ahí, yo los llamo los coautores. ¿Qué opinas de un cliente de alto nivel? ¿Qué opinas acerca de un servicio de calidad? Entonces, eso me permitió a mí también sopesar qué pensaba la gente con respecto a eso. Y son personas de todas partes de Latinoamérica, no solamente venezolanos. Ahora, Raúl, ¿por qué escribir? ¿Por qué decidir vaciar todo ese proceso, ese conocimiento, la experiencia, el análisis de tu propia realidad y decidir escribir y compartirlo? Yo siempre me ha encantado conectar con las personas, ser conferencista. En medio de ser empresario, creé para la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy un centro de estudio de hospitalidad único en el país, porque incorporábamos personas que no habían estudiado ni siquiera bachillerato, imagínate. Y ya estaba esta esencia. Pero yo daba muchas conferencias y entonces empecé a ir al Perú, empecé a ir a Colombia, y una vez en el Perú, los peruanos, cuando me bajé del escenario, nos encantó, ¿dónde está el libro? Y yo me quedé como que, yo no tengo libro. Y entendí que mucha gente necesita tenerlo, plasmar, o sea, poder ver esa información para introspectarla con mucha más facilidad. Y dije, nada, este es el momento de escribirlo. Me tomó 2 años, porque yo no soy pues un escritor. Escritor es más mi papá, que ha escrito como 5 libros. Pero yo me juzgaba mucho, quería la perfección. Pero luego todo fue fluyendo. Y como te digo, cuando una persona escribe un libro, es sorprendente. Es como que si tuvieras una persona que te habla al oído, diferente a ti. O quizás eres tu otro yo. Porque cuando lees el libro, es como que si te hablara un ser superior. Y eso es lo que me pasa a mí cuando leo mi propio libro. Yo no sé si le pasa a otros autores, pero es sorprendente. Entonces, esto es como darse una cucharada de la propia medicina, aplicarlo. A veces yo digo, uy, esto no lo estoy aplicando. Y yo lo digo aquí. Entonces, claro, sirve para darte la cachetadita también. Y luego de este trabajo, poder decir, este libro que yo creé es un bestseller. Oh, imagínate tú, eso es maravilloso. Sí, y de la mano de una editorial venezolana, Araca Editores. Eso sí es verdad que parece increíble, porque primero el libro llega a muchas manos y la gente te ubica. Y de alguna manera te vuelves como una persona influyente por medio del libro. Así es. Así que esto es una gran responsabilidad también, escribir un libro. Sí, te convierte en una voz. Claro. En una voz presente. En una voz presente. Claro, así es. Entonces, de la noche a la mañana te llama una persona que leyó tu libro hace 12 años, que la conociste, pues no era lo que es hoy, y me dice, Raúl, ahora yo tengo un cargo muy importante en una editorial que es Océano, a nivel mundial, y queremos tu libro. Sentimos que tiene el don para poder llegar a un público. Entonces me comuniqué con Araca Editores, que bueno, es que son mis amigos y mi familia realmente, Felegris Araca. Y este año tuvimos la oportunidad de relanzarlo, esta 4ª edición que te estoy mostrando acá, puedes verla. Gracias. Y como los chinos, se entrega con las 2 manos. Y logramos ir a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, pero no de bajo perfil. Yo hace unos años fui con mi libro y fui uno más. Esta vez me recibieron por la puerta grande. Estuve a la par, y lo digo, pero porque para que veas que hay que trabajar mucho y todo se puede lograr. Entonces estuve a la par de los autores que venían de Corea, una autora que venía de la India, un autor que venía de España, que es un rockero que se llama Enrique Bomborillo. Y dice, yo estoy ahí junto a ellos, porque todos éramos escritores de la editorial Océano. Y tuve una presentación grandiosa, donde vino un escritor muy reconocido de Colombia a ser mi moderador y me dio ese espacio. Y eso es trabajar el merecimiento. Entonces, oye, soy yo, es Raúl, pero también es Venezuela el que está sentado aquí. Y con muchísimo éxito. El libro también me sorprende, porque vienen y ellos publican que fue el libro más vendido en el área de gerencia de la editorial Océano en la Feria del Libro. Entonces, esa satisfacción te lleva a reflexionar, bueno, ese sí es el camino de inspirar, conectar y transformar. ¿Qué vas a hacer aquí en Venezuela estos próximos días que van a estar cumpliendo una agenda pretendida? Claro. Llegué a Venezuela ayer procedente de esta feria.
Primero y principal es un trabajo que estoy haciendo de poder alentar a las personas a ser productivas. Primero que nada. Entonces, me han llamado de la Asociación de Hoteles 5 Estrellas y la Asociación de Supermercados para llevar a estos gremios el poder no solamente que tiene el servicio, sino la estrategia, porque ahora yo estoy en una onda de, bueno, sí, nos vamos con el tema holístico, pero es empresarial y tenemos que pisar tierra. Y entonces hay un tema y una metodología que yo manejo que se llama clientología, que es pisar tierra para que esto verdaderamente genere rentabilidad. Y entonces tenemos esa serie de eventos que se llaman negocios CX, que tiene que ver con Customer Experience, y el otro es Retail, que es el área de los supermercados, para que ellos puedan iniciar su propio plan de desarrollo de servicios y de experiencia de cliente, viéndolo desde una forma bastante sistémica, ¿ok? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Estoy colaborando con la gente de AETE también, que es un movimiento también para apoyar el turismo en localidades, por ejemplo, indígenas, como en el tema de Canaima. Y es fascinante. O sea, yo quiero en este momento traer muchas cosas que he podido hacer fuera, pero traerlas para acá con todo el cariño del mundo. Hay cosas que he vivido, por ejemplo, en el caso de Colombia, trabajar con pueblos post-conflicto y que me han impactado. Pero ahí estoy yo, con el mismo verbo del arte de servir para triunfar, incluso el empresarial. Porque hay gente que me dice, pero ¿cómo vas a ir a una comunidad a hablar de empresas? No, porque es que eso es una mentalidad que nosotros podemos cultivar y cada quien desde su esencia la puede desarrollar. Yo no le voy a decir que se convierta a un copia y pegar de un gran empresario conocido. No. Es desde lo que tú eres, desde tu esencia, lo que hablábamos en un principio, desde tu propósito. Las personas que estén interesadas en conocer esta obra, leerla, adquirirla, acá en Venezuela, ¿dónde lo pueden hacer? ¿En qué librerías están presentes? Mira, está principalmente en mi página, el coachraul.com o el coachraul.com. Ahí en los enlaces pueden adquirirlo, pero también en las librerías de Venezuela, las reconocidas. Estamos en una etapa ya de distribución. Este libro es un libro prototipo que se llama Edición de Café, que es la que va a salir nuevamente en Venezuela, que es un poquito más pequeñito, pero para acompañarlo con un cafecito o un té. Y mientras estás compartiendo ese momento íntimo, lees el arte de servir. Y lo vamos a probar es con Venezuela. Claro. Entonces, la idea es eso, que esté en todas partes, en todos los rincones de nuestro país. Por allí también voy a hacer unas donaciones de libros, está pautado, están abiertas las posibilidades y te las pongo aquí a tu disposición. Y estas donaciones son para que otros puedan leerlo, aquellas personas que no tengan la posibilidad de adquirirlo. Tenemos unas versiones para ello, incluyendo el hecho de que puedan estar compartiendo conmigo en una tertulia. Entonces, esto pica y se extiende. O sea, de verdad que la idea aquí y lo que yo tengo como esencia es poder llevarlo a todos, compartir todo este conocimiento que se desborda. Así es. Muchas gracias, Raúl. Gracias por dedicarnos estos minuticos. Van a estar cumpliendo una agenda muy apretada, participando con diferentes cámaras de negocios, de comercio, que están interesadas en mejorar esa mentalidad de servicio que define perfectamente Raúl a través de esta obra, El arte de servir para triunfar, realizado a través de Araca Editores, que además no dudamos de la calidad de esta obra, si está bajo las manos y el cuidado de Felgris Araca. Total. Y que por supuesto tiene todo ese bagaje, el conocimiento que Raúl Camacho viene a compartir con nosotros. Pueden ingresar en su cuenta, el Coach Raúl. Correcto. Para poder adquirir este libro y saber mucho más de la hospitalidad, de la calidad de servicio, que no solamente se aplica a los negocios, sino a cada faceta y a cada ámbito de nuestra vida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, honrado, y sé que este espacio llega a muchísima gente valiosa. Bueno, y de ustedes, como siempre, nos despedimos, invitándolos a que nos acompañen en otra edición, en otra oportunidad, cuando sigamos conversando aquí entre libros. Chao.